Listo, muchachos. Entonces arranquemos. Entonces hoy vamos a hablar sobre las temporalidades. Te las tengo. Vamos a a tocar un tema muy importante que son las temporalidades. Vamos a entender el contexto, vamos a aprender qué es lo que vamos a utilizar para poder operar. ¿Listo? Como tal, las temporalidades, lo que vamos a hacer es un rompecabezas de todo un panorama desde macro hasta micro. Es decir, que vamos a utilizar temporalidades como semanales, mensuales, diarias, ¿sí? Y hasta poder tomar entradas desde 5 minutos a 1 minuto. Eh, entonces, hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el mercado es fractal, ¿sí? Al ser fractal, quiere decir que lo que vemos, tanto en una temporalidad diaria o mensual, semanal, sea la que sea alta, va a pasar lo mismo en una temporalidad pequeña, ¿sí? Es decir, tanto las velas de 1 minuto van a construir una temporalidad de 5 minutos, de 15 minutos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tenemos la temporalidad mensual que al momento de finalizar el mes, vamos a tener que analizar esa temporalidad a ver qué tanto se movió la vela semanal, ¿sí? Luego, en una temporalidad semanal, al finalizar cada semana. Y diario, siempre lo vamos a revisar. Todos los días vamos a tener que entrar a diario y revisar qué está pasando en el gráfico. Y como tal, como esta es una mentoría estilo day trading, entonces vamos a tener que estar posicionándonos siempre entre H1 y M15 y siempre en esas dos temporalidades. Para las entradas, ya una vez tenemos analizado todo un panorama, podemos entrar tanto en 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Eso va a depender de cómo nos esté mostrando el gráfico según las velas. ¿Sí? Aquí tengo una excepción, es que si por lo menos el gráfico diario está muy consolidado, pues bajamos a H4 para que nos dé una perspectiva de nivel del gráfico diario, pues un poco más amplia. Igual lo mismo en 30 minutos. Si 15 minutos está muy consolidado o tiene velas pues que no me convencen, entonces me voy hasta 30 minutos para poder analizar. ¿Listo? Listo. Acá entonces lo que yo les decía es, las temporalidades se van construyendo desde las temporalidades más pequeñas hasta grandes. Es decir, que en una vela de 1 minuto hay 15 velas en una temporalidad de 15 minutos, ¿sí? Luego, en temporalidad de 5 minutos, hay 3 velas que conforman una vela de 15 minutos. Y así sucesivamente. Una, eh, una vela de 1 hora lo componen 4 velas de 15 minutos. Y una vela diaria, 24 velas de 1 hora, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con esto, que me puedan comentar y para explicarles un poco en el gráfico. Pueden escribir o si pueden hablar por micrófono, mucho mejor. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, como les decía, quitemos esto, pasémonos a un gráfico, vamos a eurodólar. Entonces, miren, muchachos, lo que les decía es, esta es una vela, esta es una vela diaria, ¿sí? Tiene un máximo y un mínimo. Y si la vamos a analizar en 1 hora, encontraremos por acá el mínimo y el máximo. Y todo esto me va a mostrar las 24 velas, ¿sí? Y así sucesivamente. Si yo me voy a una vela de 1 hora, por lo menos esta, que es más larga que las anteriores, me voy a 15 minutos, vamos a encontrar lo mismo, 4 velas. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es lo que yo les decía, que el mercado es fractal, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y como tal, lo que vamos a hacer es con las temporalidades es armar como una especie de rompecabezas.
que yo primero analizo diario, voy viendo cómo se va formando la estructura. En H1 voy viendo qué me puede mostrar para el día o en 15 minutos y en 5 minutos si llega a una zona determinada poder tomar una entrada. ¿Ok? Bueno, entonces creo que eso ya sería el tema de las temporalidades. Entonces vámonos a la estructura de mercado. ¿Ok? Yo borro esto y lo vuelvo a hacer. Entonces, para la estructura de mercado, nos dicen normalmente en los libros, en cualquier cosa, es que para una estructura alcista se va formando de la siguiente manera. Algo muy sencillo que muestran que aquí hay un mínimo, luego un máximo, luego un mínimo, máximo, mínimo, máximo. Entonces él viene rompiendo así. Cada máximo lo viene rompiendo. Y que el mínimo válido es este. Esos supuestamente son los mínimos válidos. Y lo mismo en la estructura bajista. Mercado hace un impulso a la baja, un retroceso, retroceso, impulso. Y que el mercado rompe cada mínimo que es roto, igual que este. Y que mi mínimo, mi alto, mi máximo válido es este de acá. ¿Sí? Pero como tal el mercado no se mueve así. O sea, siempre nos vamos a encontrar que el mercado se mueve así como todo ruidoso, se podría decir. Entonces, lo que realmente es una estructura de mercado, entonces ponemos aquí real de mercado, es que el mercado se mueve de la siguiente manera. Digamos que estamos en una situación alcista. Entonces, el mercado aquí abre al alza, tiene un impulso, un retroceso, y aquí empieza a consolidar un poco. Aquí ya rompe y vuelve, consolida un poco, y ahí sí vuelve y rompe. ¿Sí? Entonces lo que nos dicen es, el rompimiento es este. Un máximo válido y un mínimo válido acá. Aquí le ponemos. Y de igual forma, aquí el rompimiento. Y mi mínimo válido es este que rompe toda la estructura alcista. Vamos en estructura alcista. ¿Ok? Y para una estructura bajista, pues de la misma manera. Mercado aquí rompe acá. Mi máximo válido es este, mi máximo válido es este. Ese es el que rompe toda la estructura de este mínimo anterior. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con esto? Muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿Me confirman o sí? Ah, listo. Listo, entonces. El máximo. Sí. El último. eh, Sí. Sí, como tal, sí, sí, tú lo ves de esa manera, pero como tal nosotros no vamos a ver patrones chartistas, nada de eso. Pero si lo entiendes así, no hay problema. Ya después pasamos al gráfico para interpretar todo esto. Entonces, a esto le vamos a llamar voz. ¿Qué voz significa? Break of structure. ¿Ok? Quiebre de estructura en español. Y hay dos maneras de interpretar este quiebre. Cuando una vela lo rompe con cuerpo, tenemos aquí, digamos que hay una mecha. Digamos que aquí tenemos esta vela. Mi máximo válido es la mecha. ¿Sí? Pero el rompimiento es con cuerpo. ¿Sí?
Esto me demuestra a mí que hay una buena intención de que el precio va a subir. Hay algunas ocasiones, y este sería el segundo rompimiento, cuando es con mecha, pero tenemos que ver ciertas confirmaciones diferentes para poder decir que este es un rompimiento válido. En bajas temporalidades yo utilizo mucho esto, el rompimiento con mecha, pero tengo que ver como la fuerza de las velas. Eso es algo que vamos a estar viendo mucho, como el movimiento de las velas, qué tan fuerte es el impulso. Entonces tenemos este tipo de rompimiento que es con cuerpo y con mecha. Hay otro rompimiento, pero ese casi no lo he sacado, no le, no le he sacado uso. Los que más utilizo son rompimiento con cuerpo y con mecha. Y lo mismo para el movimiento bajista. Entonces aquí, del mínimo anterior, hay el rompimiento con cuerpo. O si no, con mecha. Los dos son válidos, sino que en el de vela, en el de mecha, vamos a tener que ver como el movimiento de la fuerza que tienen las velas. Entonces, listo, como tal, vamos a pasar un gráfico para poder analizar esto. Entonces, tenemos aquí una estructura claramente bajista, claramente. Vamos a adentrarnos acá. Yo creo que en diario es mucho más fácil. Me gustaría que ustedes en temporalidad diaria se volvieran unos expertos, porque son las temporalidades más importantes a la hora de analizar. Miren, entonces, por ejemplo, acá tenemos aquí una estructura alcista, ¿sí? Vamos a marcar los puntos y los rompimientos. Entonces, de aquí comienza todo el impulso alcista. Entonces, tenemos aquí un mínimo, un máximo, el que rompe acá este mínimo, que rompe toda la estructura hasta acá. Este mínimo rompe este y este. Y marquémosle con las líneas respectivamente. Entonces aquí hay un boss, otro boss aquí. También hay algo que vamos a llamar cambio de estructura. Es cuando un mínimo, el último mínimo es roto y cambiamos a una estructura bajista. Entonces, como tal, yo marcaría este que está aquí, porque es mi vela bajista que me creó todo este movimiento alcista. ¿Ok? Y este es el otro mínimo. Entonces, cuando este movimiento aquí es roto, esto le llamamos MS o market shift. ¿Sí? Vale, aquí abajo. Es cuando está el market shift, ya empezamos a ver una estructura bajista. Rompe el último mínimo y acá, pongámosle ese otro color. Este mínimo máximo crea este mínimo. Aquí está el rompimiento. Entonces lo voy a poner de un color diferente. Aquí azul. Aquí hay un mínimo. El máximo que crea todo esto es desde esta vela, en el movimiento fuerte a la baja. Acá el mercado vuelve y me cambia la estructura, pero digamos que es un falso quiebre, porque para que una estructura me confirme que sea alcista, él debe romperme al menos 2 veces, ¿sí? Por lo menos aquí. Él me confirmó aquí la estructura bajista porque tuvo este quiebre, que le llamamos MS, y luego estuvo este otro. Tuvo este rompimiento y ya me confirma una estructura. Como tal, esto puede ser algo que vamos a llamar más adelante como una sacada de liquidez.
Incluso me atrevería a marcarlo desde acá. Miren que hay un rompimiento con mecha, pero como tal el mercado simplemente fue a sacar la liquidez de todos estos mínimos y cayó. Acá tenemos otro mínimo que fue creado por este de aquí. Tenemos aquí el rompimiento. Y como tal, esto es un ejercicio que yo quiero que ustedes hagan de marcar cada mínimo válido y que me envíen al grupo para irles revisando y que vayan aprendiendo pues a leer la estructura como tal. ¿Tienen alguna duda de este tema? Si pueden poner el micrófono, mucho mejor. Cuénteme, chicos. Ah, bueno. Ajá, sí, como tal, pues yo creo que ya para el día de mañana ya les subiré el video, que de pronto le haga unos cortes y para subirlo a YouTube, para que lo puedan repetir y lo estén repasando, porque pues siempre es un tema que es muy importante a la hora de operar acción de precio, porque como tal nosotros no usamos indicadores, entonces nos basamos mucho en la lectura de las velas. Y esta es una manera de leer el mercado, ¿sí? Entonces, listo, ese sería como sí me gustaría que ustedes cojan todas las temporalidades que vimos acá, desde mensual, semanal, diario, y que elijan un solo activo, cualquier activo que ustedes vayan a operar. Pueden operar, señor. Pues mira, como tal, pues lo que le decía a Ronald es que el Zoom se va a grabar y se va a montar en YouTube. Pero mira, como tal estábamos hablando de las temporalidades, ¿sí? ¿Cuáles son más o menos su uso? ¿Sí? Entonces le explicaba yo a ellos que diario, semanal y mensual son altas temporalidades. H1 y M15, digamos que son medias temporalidades. Y bajas temporalidades desde 5 minutos a 1 minuto. ¿Sí? Entonces yo les estaba explicando lo de la estructura de mercado. Que la estructura de mercado es cuando tenemos un movimiento alcista, tenemos aquí un máximo que es roto con cuerpo de vela y que mi mínimo válido es el que hace todo el movimiento alcista, que rompe toda la estructura y lo cual me confirma, ¿sí? Entonces lo que queremos es que hay dos tipos de rompimiento. Este que es el más claro, que es con cuerpo, y hay otro que es con mecha. Pero con mecha toca analizarlo muy bien porque a veces puede ser una sacada de liquidez, ¿sí? Entonces hay dos tipos. Entonces cuando ustedes estén analizando las estructuras de mercado, que pongan bien buena atención en cómo está rompiendo, si está rompiendo con cuerpo o con mecha. Y así su cerebro lo va analizando, va teniendo como, se va interiorizando todos estos conceptos para que el momento cuando ustedes ya estén operando, pues ya simplemente con el ojo ya puedan entender qué es lo que está sucediendo en el gráfico, ¿sí? Entonces, como tal, eso, que ustedes empiecen a coger el gráfico desde diario, H1, M15. Estas temporalidades todavía no las vamos a ver porque para que ustedes practiquen nomás estas que tenemos aquí. Y si es posible, estas que tienen acá también. Como tal, las bajas temporalidades suele confundir un poco porque son muy ruidosas. Digamos que diario es muy buena para que ustedes practiquen porque tiene una estructura bastante clara. En cambio, si ustedes ven en M1, miren, tiene demasiado ruido. O sea, yo no le llamaría ruido, sino que tiene demasiadas velas que pueden confundir un poco. ¿Sí? Entonces, que ustedes analicen altas temporalidades, que se vuelvan unos duros analizando esto, porque como tal, el análisis comienza desde allí cada día.
y que escojan un solo par. Señor. Sí. Ujú. Miren, por lo menos lo que tú me dices. Vamos a analizar acá una noticia fuerte que son las NFP, que es el primer viernes de cada mes. Entonces analicemos 6 de mayo. ¿Qué pasó el 6 de mayo? Que 6 de mayo, marquémoslo aquí. Bueno, como tal no hubo como un movimiento tan fuerte. Vamos a ir a una hora. Y ese movimiento se da más o menos. Importante, siempre les recuerdo a ustedes que tengan la hora Nueva York. ¿Sí? Tienen una hora de diferencia con Colombia, pero como tal, no vamos a tener problemas con el tema de cuando yo les diga 7 a.m. hora Nueva York o cualquier hora, pues siempre vamos a utilizar la misma hora. Entonces, 8:30. Vamos a unos 30 minutos a analizar eso. Bueno, como tal el mercado ese día no hizo como un movimiento tan fuerte que yo sé lo que me quiere decir. Cuando el precio saca esas mechas tan largas como tal, a veces suele ser sacadas de liquidez, sino que no quiero tocar tantos temas porque todavía no les he explicado qué es la liquidez. Entonces, digamos, llamémoslo como un falso quiebre, ¿sí? No tiene intención, simplemente el mercado fue a sacar a todos los que están comprando por aquí y ya sube el mercado. Como tal, eso lo vamos a ver cuando ya estemos viendo el tema de liquidez, que es cuando saca muchas velas largas. Y ustedes preguntarán, es que, digamos aquí, lo que ustedes conocen normalmente es una resistencia. Es que hay una resistencia. Y para las personas que operan esto, porque el mercado lo saca y ahí sí cae, es porque esto es una sacada de liquidez, ¿sí? Y ahí el mercado saca todos los vendedores están aquí y el mercado ahí sí cae. Entonces, sí, como tal, no quiero que mezclen mucho el tema, sino que analicen en un solo par la estructura, que empiecen a marcar pueden usar esta herramienta aquí, esta, y simplemente dan un clic y él les va marcando como los puntos. Y algo que es un tip que les doy, para que ustedes esta línea les quede derecha, acá se van a Trendline, ustedes con el control, den control y dan clic. Y él aquí ya les ponen el punto exacto de donde empieza, donde están marcando su high o su low. Y con shift les queda derechito, ¿sí? Para que ustedes, como esto vamos a estar marcando muchas líneas de esta manera, lo van a tener que, pues para que les quede un poco más estético y a la hora de que ustedes estén analizando les quede derecho. Entonces, sí, como tal, quiero que ustedes empiecen a analizar las estructuras. Bueno, listo, ya analicé diario. Va a ir a una hora. Vamos a ver si me deja ir hasta allá atrás. Bueno, aquí por acá me dejó nomás esta parte. Que empiecen a analizar. Esto sería como una microestructura. A ver, yo les explico este tema aquí. Esta flecha que estoy marcando aquí, esta es la temporalidad diaria, ¿sí? Aquí le pongo un poco más grueso. Y digamos que ustedes están analizando después H1. Entonces van a ver que él va a tener como unos especie de retrocesos más pequeños. No me quedó tan bien, pero
Más o menos es la idea. Y este va a ser la parte roja. Entonces, como tal, siempre por eso es bueno que ustedes analicen las temporalidades altas, porque aquí se pueden confundir, ¿no? Es que acá, en esta temporalidad, aquí ya está subiendo y resulta que no, en temporalidad diaria está bajando. Entonces, eso es uno de los temas para que los tengan en cuenta. Pueden contar si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna? Sí, los demás, pónganme un 5 en el chat si me están entendiendo. O si no, me dicen y volvemos a repasar, no hay ningún problema. Creo que esto les quede muy claro. ¿Qué no están entendiendo? Cuéntame. Ah, bueno, entonces miren, sino que me toca ir a analizar. Sí, señor. Espérame, yo le bajo un poquito a la música que tengo. Sí, mira, lo que le estaba yo, lo que de pronto tienen duda tú y Charles es cuando tenemos un impulso de una alta temporalidad, en una temporalidad un poco más baja, puede ser que se ve representado como una microestructura. Mira, por lo menos aquí. Aquí veíamos que en diario tenemos un movimiento bastante limpio, ¿sí? Entonces, analizando la que yo les marco acá, entonces miren, este movimiento empieza desde aquí hasta acá, ¿sí? Incluso diría desde aquí es donde empieza todo el movimiento. Vamos un poco más grueso. Y en una hora hay como una microestructura, ¿sí ven? Empieza a verse que, aquí hay un máximo que es volado, pero resulta que es un falso quiebre, ¿sí? Y él aquí rompe otra estructura bajista y aquí termina de romper mi último low válido, mi último mínimo válido en estructura diaria. No sé si me hice entender o de pronto a los que apenas están comenzando en estructura no les haya quedado claro. A ti, Charles, y a Edward, que sí, como que no le han cogido todavía. Cuéntenme. Ujú. Estructural. No, o sea, vámonos otra vez a diario, ¿sí? Para que me demuestre que una estructura es bajista, él tiene que romper mis mínimos válidos, como este, como este, como este. Cuando él ya lo rompe, quiere decir que ya estamos buscando otro punto a romper para seguir en estructura bajista, ¿sí? Entonces, volvamos otra vez acá analizando. Retrocedamos. Entonces, acá, bueno, esto no me deja. Clonémoslo aquí. Entonces, aquí mi último mínimo acá que tenía marcado era este. Eliminemos esto. Y el que me crea el rompimiento es este y este, ¿sí? En estructura diaria. Pero ¿qué pasa aquí? El precio me rompe al alza. Incluso vuelve y me rompe este mínimo válido. Al segundo rompimiento lo que me está diciendo a mí es que está cambiando la estructura alcista. E incluso
a este mínimo que teníamos por aquí volando, termina de romper. Y aquí otra vez vuelvo y me cambia toda la estructura que ya tenía el CIS. Entonces este es el último mínimo que yo tenía, el que me creó todo el rompimiento alcista, ¿sí? Y él llega y otra vez lo rompe. Color azul para los bajistas. Y sigue rompiendo todos los mínimos que ya había creado. O sea, quiero que ustedes empiecen a marcar en el gráfico, a marcar, que no les dé miedo a equivocarse, que de igual forma aquí estamos es para aprender, ¿sí? Acá tenemos el último mínimo de aquí hasta acá, lo rompe. Entonces lo que quiero es que ustedes entiendan que tanto ustedes están viendo una estructura macro, o sea, diaria, ustedes van a encontrar que pueden operar también retrocesos, ¿sí? Que digamos la estructura general es bajista, pero si me da una serie de confirmaciones, yo puedo tomar aquí un movimiento pequeño alcista, obviamente con un menor riesgo porque nunca se sabe. Esto del trading es todo probabilidad, nunca vamos a tener el 100% de acierto en esto. Por ello, hay una clase que se va a llamar gestión de riesgo, que vamos a hablar sobre los porcentajes, cómo arriesgar. Bueno, eso ya sería las clases finales cuando ya estemos finalizando casi el curso. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que si yo veo una temporalidad diaria, en una temporalidad menor, puede que estén viendo un retroceso que me influya a mí al rompimiento de, espérenme, yo aquí les pongo, lo que quiero que ustedes entiendan, listo, aquí, este es el último mínimo válido de diario, ¿sí? Pero miren aquí qué hizo el precio, subió, y aquí era como un engaño, pero la estructura como tal general era bajista, ¿sí? Digamos que este tema es un poco complejo, pero una vez ustedes lo estén repasando una y otra vez, digamos que toda esta semana vamos a estar, que ustedes estén marcando la estructura y vamos a estar como corrigiendo. ¿Listo? Entonces, es una de las cosas que uno tiene que entender y algo que cuando yo comencé con esta metodología que se llama Smart Money, me gusta llamarlo acción de precio, es que yo tenía muchos problemas para entender cómo identificar un gráfico. Claro, yo me iba solamente a analizar desde 15 minutos y no entendía la temporalidad mayor que lo que estaba haciendo. Entonces yo me iba a 15 minutos y digamos que sí, yo podía tomar una operación muy buena, digamos aquí en venta, coger todo este movimiento. Pero como tal, yo no sabía si la tendencia general era bajista. Simplemente aquí me dio, digamos, una serie de confirmaciones, sí puede tomar. Pero en otro momento, digamos que yo quiero comprar aquí, compro aquí y si, digamos yo lo quiero dejar correr más, lo que hace el mercado es sacarme porque la estructura era bajista. Entonces, la meta aquí, que ustedes entiendan, temporalidad diaria. Y una vez ustedes dominen temporalidad diaria, ahí sí ya se van a una hora. O bueno, si les gusta más grande, pueden operar, pueden trabajar directamente mensual y cuando ya entienden qué está pasando en mensual, pasen a semanal. ¿Sí? ¿Tienen dudas con esto? Para pasar al otro tema. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, ya la vas cogiendo un poco más, Charles. Ujú. Listo. Ok. Bueno, entonces el otro tema es algo muy simple, pero que les va a ayudar a ustedes a entender la estructura. Como tal, esto es un patrón de velas.
que se llama Swing High, Swing Low, que está compuesto por 3 velas. No importa el color, lo importante es que tenga 2 velas de cualquier color. Digamos acá pueden ser las dos verdes, aquí puede ser, digamos acá una verde y aquí dos negras, o viceversa. Aquí las dos negras y aquí una verde o aquí dos verdes, no importa. Por eso es que ustedes, cuando ustedes estén marcando la estructura, pueden identificar esto en el gráfico. Entonces en el gráfico es muy sencillo eso. E incluso aquí hay un indicador que se llama fractales. Aquí lo buscan, indicador, fractales. Este que dice Need to Sum. Y le ponen ustedes aquí con esta configuración 5 para que no les marque tanto, él les marca como unas flechitas, como para que ustedes practiquen. Entonces, digamos acá, señor. Listo, sino que se me lleva ahora Telegram acá. Se los mando directamente aquí al chat. Este que está aquí. Simplemente le mueven el número 5, porque él viene creo que con 3. Esto con el fin de que no les marque, a ver, yo les muestro la diferencia. Digamos que aquí me marcó 2 mínimos y aquí un alto. Aquí ya empieza a marcar más, entonces se pone más ruidoso. Entonces en 5 les marca los válidos. Incluso esto les puede ayudar a ustedes a que logren identificar la estructura de los mínimos y máximos válidos. Pues la idea es que ustedes no trabajen con esto, sino que sea una guía simplemente cuando ustedes tengan dudas. Al principio, cuando están aprendiendo, sí lo usen y se vuelvan, ya cuando ustedes empiecen a analizar muy bien, ya pues la idea es que no la utilicen para que puedan mejorar mucho más. Entonces, lo que les decía de los swing highs y swing lows, mire, aquí hay un swing high, aquí hay otro swing high, otro swing high, 3 velas, ¿sí ven? Aquí, alguien está entrando. Entonces, miren, una vela verde, 2 bajistas, 2 verdes, una bajista, 2 verdes, una bajista. Y aquí, en un swing low, 2 velas, una vela. O sea, hagan de cuenta que ustedes están analizando como un pico. Y de la misma forma alcista, ¿cierto? Sino que se ve representada por 3 velas. Acá hay otro. Esto lo quiero que ustedes lo aprendan a manejar, es porque usualmente en estos puntos se encuentra liquidez. Ya en la otra clase veremos cómo se trabaja esto. Que quiero que entiendan toda la temática de la estructura, de los swing highs, las temporalidades, cómo funciona detrás de todo el análisis que tenemos para poder analizar el mercado de una manera un poco más efectiva, ¿sí? Bueno, este tema sí era muy sencillo, no sé si tienen una duda o algo, como para que ya podamos finalizar la clase, y si algo podemos cortar para que analicemos el mercado, si quieren, pues ya como tal la clase queda allí. Sí, o sea, es un patrón que va dentro de la estructura, pero ya cuando estemos viendo el tema de liquidez, ya lo vamos a aplicar mucho más, sino que como estamos viendo estructura, quiero que también lo aprendan de una vez. Como es un tema muy cortico, la verdad no tiene gran complicación. ¿Ya? Ajá. ¿Qué me dicen? ¿Dudas con algo? ¿O podemos terminar la clase y si algo podemos, estos 20 minutos, como analizar el mercado
O de pronto si ustedes tuvieron alguna entrada, poder revisar o algo así. No, sí, está bien. Ajá. Sí, sí, swing high, alza, alto, al alza. Ajá. Sí. Eso lo que nos está indicando es los mínimos y los máximos válidos. Recuerden que cuando yo les estaba hablando de los rompimientos. Miren, por ejemplo, aquí, este es un swing low, ¿sí? Tres velas, ¿sí? ¿Y cuál lo está rompiendo? Este swing high de aquí, ¿sí ven? Y él me crea un swing low válido. Miren aquí, ¿sí ven? Y así me puedo ir aquí a este rompimiento de este swing low. ¿Y cuál es el válido? Este de las tres. Aquí no está muy claro, pero sí hay tres velas. Incluso es la más alta de todas, esta que tiene aquí, que es estas pequeñitas y está fuerte. Y ese es el que me crea todo el movimiento bajista. ¿Sí ven como ya todo va como encajando? Miren acá. Aquí hay un swing low válido. Él aquí me rompe a la baja. Entonces me rompe aquí lo que les decía de los rompimientos con cuerpo aquí. Y acá el swing high válido, que me hace el rompimiento. Aquí hay otro. Ujú, ujú, ujú. Sí, los máximos y los mínimos válidos. Ujú, ujú. Sí, claro. La idea de esto es que ustedes entiendan, ¿sí? Dónde el mercado como tal puede hacer un cambio de dirección. O sea, digamos que aquí está muy claramente bajista, ¿no? Entonces él aquí tiene aquí un swing low que es creado por este swing high de aquí. ¿Sí ven? Y digamos que si él me rompe este que está aquí, pues ya mi dirección ya no es bajista, sino va a cambiar alcista. Entonces, no, 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 no. No, a ver, te corrijo allí. Yo quiero que ustedes analicen diario, es porque es una temporalidad que es muy clara, o sea, no tiene tantas velas y además es una temporalidad que te va a decir la dirección que puede tomar tanto entre la semana o el mismo día, ¿sí? Y en temporalidad de una hora, es que si les muestro temporalidad de una hora, cuando ustedes todavía no han practicado muy bien este tema, pues se van a confundir. Entonces lo que quiero es que ustedes analicen diario, porque miren, aquí no se ve tan claro como se veía en diario, ¿sí ven? Miren, entonces aquí, el último swing low válido, aquí lo rompe,
pero si nos vamos a una hora, mira que ya no digamos que no está tan claro. ¿Sí ven? Correcto. Las temporalidades altas siempre te van a dar como más claridad en cuanto a la dirección. Y las temporalidades pequeñas es, hagan de cuenta que tenemos un rompecabezas, ¿sí? Y las temporalidades altas nos van a dar como las instrucciones que tiene ese rompecabezas. Y las temporalidades menores o pequeñas o lower time frame en inglés nos van a dar como el punto exacto para poder tomar una entrada en cuanto al movimiento que me quiere mostrar las altas temporalidades. Es decir, vamos a ver si yo tengo aquí una entrada en el oro de la semana pasada, como para tenerles una idea. No creo que van a confundir con este mundo de rayas. Aquí yo tenía una dirección claramente bajista en diario, ¿sí? Y yo utilizo una hora para analizar cómo el mercado me viene rompiendo toda la estructura. Como tal, esta entrada es la que me gustó. Como tal, miren. ¿Dónde es que tenía esto? Marquémosla aquí. Ah, no me aparece en diario. Listo. Entonces yo por acá, yo decía que el precio tenía que hacer como un cambio de dirección. Miren, aquí hay un falso quiebre. El mercado aquí venía consolidado, pero la intención que yo vi en temporalidades más pequeñas me dieron como la confirmación de que el mercado iba a caer. Entonces aquí el mercado en temporalidades menores me dan como más claridad en lo que me quiere mostrar la temporalidad más alta. Entonces aquí yo tomé una entrada que hasta acá, incluso pues si yo le hubiera dejado corriendo todo esto, pues mejor dicho, aquí tenía más o menos un 1.30, que arriesgó 1 y ganó 30. Entonces sí, lo que quiero darles a entender con esto es que vamos a hacer un rompecabezas de todo, vamos a unir todas las piezas para poder tomar una entrada con mayor precisión. No sé si resolví tu pregunta, Ronald. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Sí. Ujú. Mira, aquí yo, por ejemplo, hice un boceto, más o menos. Digamos que el movimiento que me está mostrando acá es claramente bajista, ¿no? Y aquí hay un retroceso, donde el mercado empieza como a recogerse un poco y son movimientos mucho más pequeños.
Digamos que aquí yo tenía como una zona donde yo quería que el precio cayera. Entonces, uno, en temporalidades menores, lo que va a hacer es buscar estas entradas un poco más precisas, porque acuérdense que el mercado es fractal, que lo que pasa en diario pasa en 5 minutos, 3 minutos, cualquier temporalidad. Entonces, la idea es tener una dirección clara en diario y en temporalidades más pequeñas poder tomar una entrada con mayor precisión y llevarse todo el movimiento a que rompa el último mínimo. Entonces ya, digamos que ya van encajando todas las piezas, ¿sí? Digamos aquí un swing low válido y aquí el mercado, si él quiere llegar bajista, pues aquí uno puede tomar una operación en venta hasta este punto y llevarse todo este recorrido, digamos que un riesgo muy cortico, ¿sí ven? Sí, eso es como la finalidad de esto, que ustedes entiendan lo básico de la estructura del mercado. Ujú. No, dale, la clase es para que preguntes. Ujú. Bueno, pues para que vayas haciendo una idea de que soportes y resistencias no las vamos a usar, ¿ok? O sea, como tal, es que todo va a encajar cuando ya les esté mostrando el tema de liquidez, ¿sí? Porque bueno, digamos que eso no va al tema, pero digamos que ustedes tienen aquí una línea de tendencia, como para que vayan entendiendo más o menos, ah, listo, está rebotando aquí, ah, aquí, listo, yo voy a comprar cuando pegue aquí el rebote. Y resulta que el mercado lo que hizo fue crearte liquidez y caer y romper. Entonces, como tal, por eso no quiero que entiendas tanto el tema de soporte y resistencia. O sea, o sea, el tema de soporte y resistencia yo se los di a ustedes para que ustedes entiendan lo básico y cómo opera todo el mundo, ¿ok? Esto es algo que no vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar algo que es algorítmico, que a veces, muy pocas veces tiene poca precisión, pero generalmente es muy preciso en lo que hace el mercado. Todo estos movimientos los crea un algoritmo y ese algoritmo se basa en crear liquidez, busca liquidez acá y saca liquidez acá. El mercado constantemente está en búsqueda de liquidez. Entonces, como tal, la liquidez es la gasolina que mueve el mercado, ¿sí? Entonces, todo esto que enseñan en los libros generalmente es inducirte a que tomes pérdidas, porque bueno, como te decía, aquí tienes un soporte, ay, mira, entonces aquí puedo vender. Resulta que el mercado te subió y siguió subiendo más, pero como tal, tú como no conoces estos temas, vas a decir, ah, listo, no voy a vender más y listo, me olvido de la idea. Y resulta que el mercado fue a un punto específico y cayó. O sea, sí, lo de soporte y resistencia, yo se los di a ustedes para que conozcan lo básico. Para una persona que no conozca nada de esto, es para que conozcan lo básico, porque nosotros vamos a hacer a la inversa de lo que hace la mayoría de personas. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda más o podemos cortar la grabación y, y ya podemos hacer otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Qué me decía Charles? Que no se te alcanzó a cortar. Listo, muchas gracias por las palabras, hermano.